Bueno, como siempre, les doy la bienvenida a las pantallas del mostrador. En esta oportunidad vamos a conversar respecto a lo que se ha denominado la crisis de las ISAPRES y cómo esto se ha agudizado a partir del último fallo de la Corte Suprema en relación a la tabla de factores. Y bueno, para conocer la postura de uno de los actores relevantes de este tema, particularmente el Colegio Médico, es que estoy conectada, tal como están viendo en este minuto, con José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico. Muchas gracias por estos minutos con el mostrador. Hola, hola, muy buenos días. Bueno, la idea es que podamos tener una conversación no tan críptica para que precisamente quienes nos están escuchando y viendo y que se ven directamente afectados por todo este tema puedan comprender a cabalidad la magnitud de la crisis que estamos viviendo al interior del sistema de salud. Y me gustaría ir de lo particular a lo ya más estructural del sistema. En relación a la postura del Colegio Médico, ¿qué debiésemos esperar según usted a lo que ha sido esta espera en relación a lo que pueda definir la Superintendencia de Salud en relación a cómo se aplica el fallo de la Corte Suprema? Bueno, en general nosotros siempre hemos abogado por cambios importantes en el sistema, pero que estos cambios sean en el fondo muy progresivos. La verdad es que si uno analiza la experiencia internacional referente a hacia dónde queremos llegar, por ejemplo, lo que se ha planteado en un seguro único, un seguro nacional, eh, tal como se ha hecho en otros países, incluso con situaciones muy similares a nuestro país, esos cambios nosotros se han hecho en menos de 5 o 10 años. Y por lo tanto, el escenario actual de eventual derrumbe, colapso, como se quiera llamar, es bastante problemático. Es bastante problemático tanto para las personas como también para el sistema en su conjunto, como para el riesgo que se ponen dichos cambios. Es por eso que nosotros siempre hemos abogado porque las actuales autoridades, el actual Congreso, en el fondo, vaya orientado justamente a proteger a los afectados. Los afectados, para decirlo también en simple, hay que identificar, ¿ya? Y aquí los afectados eventualmente van a ser, primero, las personas que pertenecen a estos seguros privados, pero que tienen preexistencia. Hoy en día la ley no obliga a ningún, o sea, absolutamente a ningún asegurador privado poder quedarse en el fondo con esos asegurados que van a quedar sin aseguramiento y por lo tanto no les va a quedar una opción que ir al seguro único, al seguro público. Los segundos afectados van a ser los asegurados que no tienen persistencia, pero que van a haber cambios en su realidad de aseguramiento. Es decir, o les van a subir el precio o les van a bajar las prestaciones en una nueva ISAPRE. Y los terceros afectados, en el fondo, los que van a ser afectados por esta ola, ¿no es cierto?, van a ser los prestadores privados. Hoy en día sabemos que hay prestadores privados únicos, como pueden ser miembros del equipo de salud, o prestadores institucionales privados, como las clínicas y centros médicos, en los cuales existe una deuda que no está previsionada en la Superintendencia de Salud y en la cual evidentemente esa deuda no se va a poder cobrar y por lo tanto se pone el riesgo financiero no solamente de la ISAPRE ya, sino también de los prestadores privados y evidentemente también hay un riesgo para el sistema de salud público en su conjunto. Evidentemente va a haber una recarga en personas de FONASA en los cuales evidentemente FONASA no está preparado para poder recibir hoy en día. Y por lo tanto esos son los efectos tanto particulares y sistémicos y los cuales nosotros como colegio hemos abogado. La autoridad sabemos que se ha reunido con los actores, pero evidentemente creemos que hay que darle celeridad y claridad para disminuir las incertezas tanto de las personas como del sistema que está ocurriendo hoy en día. En este proceso de disminuir la incertidumbre, ¿cierto? ¿Con qué ojos miran, por ejemplo, lo que acaba de suceder en relación a esta reunión, encuentro entre la Asociación de ISAPRES y el Ministerio de Salud? ¿Se van a volver a reunir? ¿Hay propuestas sobre la mesa? Gonzalo Simón, el presidente de la Asociación de ISAPRES, dijo que efectivamente, dependiendo en cómo se aplique este fallo, está directamente, va a repercutir directamente en la insolvencia o no de la ISAPRE. ¿Cómo ven estos encuentros? ¿Necesitan mayor celeridad a su juicio? Lo primero es que nosotros encontramos tremendamente positivo que la autoridad tome en el fondo el tema, encabezando y liderando, digamos, este tema. Encontramos tremendamente positivo que cite a los actores, en este caso a la Asociación de ISAPRES, también lo ha hecho con la Asociación de Clínicas, incluso nosotros también hemos participado de estas reuniones y por lo tanto nosotros creemos que es sumamente positivo. Lo que sí nosotros creemos que efectivamente ese es el inicio, digamos, del camino que evidentemente necesitamos tener mayor grado de claridad referente a las soluciones que se van a proponer.
Oye, justo hoy día, ¿no es cierto? O hace hace pocas horas, dentro de, digamos, de 24 horas, se anunció que justamente lo que se adeudara durante el año 2022, lo que tuviera que devolver, hacer en devolución el año 2022, la ISAPRE no iba a tener que aprevisionarlo, ¿no es cierto?, en la Superintendencia de Salud. Eso va a permitir tener mayor liquidez a la ISAPRE para que justamente puedan pagar, por ejemplo, prestaciones adeudadas, puedan pagar licencias médicas adeudadas, puedan pagar, en el fondo, prestaciones adeudadas a los prestadores, y eso generar mayor estabilidad al sistema. Es una tremenda noticia, es una muy buena noticia, pero está lejos de ser la solución, digamos, estructural al problema. Eso le va a dar mayor estabilidad al sistema, digamos, en semanas a meses, pero evidentemente no va a ser la solución al problema. Creemos que ese tipo de soluciones se tienen que ir multiplicando, pero también teniendo en cuenta qué va a pasar más a mediano y largo plazo, porque evidentemente el sistema ISAPRE, lo sabe la comunidad académica, hoy en día lo está sabiendo la opinión pública, es un sistema que es económica y socialmente inviable. Ujú. Ahora, antes de pasar al tema de ya este mirar hacia más largo plazo, en términos de cómo poder atajar la crisis ahora, ¿cuáles serían los modelos más viables para poder reducir la incertidumbre de estos 3 millones de afiliados, particularmente, por ejemplo, de los afiliados con preexistencia, tal como señalabas tú? Ha circulado esta idea particularmente en el Congreso de tener alternativa en el caso del quiebre de alguna ISAPRE en particular. ¿Cuáles serían esas soluciones inmediatas en el caso, por ejemplo, del quiebre de alguna ISAPRE? O sea, lo primero es, por lo menos en el corto plazo, estamos hablando de darle estabilidad al sistema. Por ejemplo, estas soluciones de permitir de tener mayor liquidez a la ISAPRE, Okay. evidentemente, eso es una buena solución, porque por lo menos va a dar tiempo de pensar en las soluciones más a mediano y largo plazo. Y por lo tanto, en el corto plazo vamos a estar discutiendo estas soluciones que le van a permitir tener mayor liquidez a la ISAPRE. Eso por un lado. Lo segundo es que evidentemente, de la forma en que la superintendencia ponga en práctica el fallo de la Corte Suprema, eso también va a hacer una luz, digamos, en el corto plazo. Evidentemente, si la superintendencia pone normas demasiado restrictivas y obliga a la ISAPRE a desembolsar mucho dinero en poco tiempo, eso es casi decirle, digamos, que un cierre total en el corto plazo. Si ese fallo se pone en práctica de manera mucho más paulatina, con normas transitorias que permitan una viabilidad financiera, por lo menos en el corto plazo del sistema, eso también va a ser una señal, digamos, desde la superintendencia a ver cómo quiera que se desarrolle este problema. Uh-huh. Y otras soluciones, evidentemente, se ha hablado de este fondo ¿no es cierto?, de, de FONASA, lo cual a mí me parece que no es una buena idea, sobre todo en el mediano plazo, principalmente porque es pasarle el problema financiero que tienen hoy día las ISAPRES a el seguro público. Probablemente lo que sí se puede hacer serían formas que personas que queden desamparadas del seguro privado puedan ser transitoriamente adquiridas en un sistema mixto, probablemente que sea en el fondo respaldado por FONASA, pero que se generen convenios para donde se realizaban esas prestaciones, donde estaban esas preexistencias, por ejemplo. Me refiero a convenios catastróficos, convenios GIES, pero obviamente con reglas mucho más claras y con reglas transitorias hasta que se llegue a una solución en el mediano plazo mucho más estructural. Yo creo que eso así a la rápida en el fondo se puede establecer como ese tipo de soluciones mientras se busca soluciones intermedias y soluciones de largo plazo hacia la transformación total del sistema. En relación a esto último, ya pasando a esta mirada más estructural, ¿no? ¿Cómo ven ustedes la sustentabilidad del modelo actual? Yo sé que tú en particular has señalado que es inviable económica y socialmente mantener las cosas como están hoy día. ¿Hacia dónde debemos caminar o cuáles deben ser los focos de esta reforma ya más estructural al sistema de salud? Claro, lo primero, yo creo que es bastante claro dejar eso. Esto es algo que se viene señalando desde hace más de 15, 16 años. Ya si uno analiza, por ejemplo, la comisión encabezada por Camilo Cid, el actual director de FONASA, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, el diagnóstico era bastante claro. En el fondo, un sistema de aseguramiento en salud que funciona como un seguro de auto es totalmente inviable. O sea, tú no puedes, en el fondo, pedir que las personas que se enferman más tengan que pagar más. Y eso principalmente porque
desde la Organización Mundial de la Salud hacia abajo nos han dicho que finalmente las soluciones de salud tienen que ir dirigidas a quien más lo necesiten. Y quien más lo necesita son las personas de mayor edad, más enfermas, que tienen patología crónica preexistente, y por lo tanto, este modelo, digamos, de cómo funciona la ISAPRE es un modelo que es inviable. Lo segundo tiene que ver con que es un modelo que es financieramente también inviable, porque finalmente es un modelo que tiene modelos de pago hacia sus prestadores que son modelos inflacionarios. Por lo tanto, no hay ninguna restricción hoy en día o mecanismos de control de costos que permitan que las ISAPRES puedan ahorrar mayor dinero. O sea, es un sistema que es económicamente ineficiente. También los modelos de tener un seguro público con múltiples seguros privados compitiendo entre sí es un modelo que no se ha visto en ninguna parte del mundo y por lo tanto no ha funcionado, incluyendo nuestro país, en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, ese diagnóstico está sumamente claro, por lo menos a nivel académico, hace muchos años. Esta era una discusión que no había permeado hacia la política, digamos, hasta hace poco. Y justamente la inamovilidad de los cambios que se requerían, que lleva más de 15, 18 años, no se habían hecho justamente porque la clase política no lo había hecho y esto es una responsabilidad compartida entre los actores, digamos, y que acontece hoy en día. ¿Hacia dónde tienen que apuntar los cambios? Hacia, evidentemente, la universalización, hacia que los gastos en salud vayan dirigidos a quienes los necesitan y no a quienes tienen mayor dinero, a que las inequidades entre los dos subsistemas públicos y privados vayan disminuyendo. Y en ese sentido, lo que se ha planteado también desde la academia es que los modelos de seguro único probablemente sean mucho más costo efectivos, orientados hacia ese problema que tenemos hoy en día, más que, digamos, otro tipo de modelos. Hoy en día nuestro país está dentro de los 5 países que más gasto de bolsillo tienen las personas y eso evidentemente apunta hacia una inequidad tremenda y como te digo, los modelos de seguro único tienden a disminuir ese tipo de problemas y por lo tanto probablemente tengan que orientar hacia allá. Lo que necesitamos es que evidentemente los problemas de salud sean resueltos por problemas y no por consultas, o sea, no porque yo estoy, que en el fondo hay un sistema que me pueda acoger a resolver mis problemas de salud. Lo segundo es que frente a eso, la necesidad de contar con todos los prestadores de nuestro país, estamos hablando de prestadores públicos, clínicas y centros médicos privados, clínicas y centros médicos de las Fuerzas Armadas, es totalmente necesario porque si no, por número, no tenemos la cantidad suficiente de prestadores públicos para soslayar a todo el sistema, por lo tanto necesitamos contar con prestadores privados que sean muy eficientes, que sean, en el fondo, que estén insertos dentro de esto y que no funcione solamente como consulta externa o como soluciones en hotelería, porque no es lo que necesita finalmente el sistema. Entonces, yo creo que esas son las máximas. Ahora, ¿cómo llegamos allá? ¿Cómo lo hacemos allá? Probablemente este gobierno no tiene la capacidad política, tanto interna como también en el Parlamento, para lograr un cambio estructural grande y por lo tanto probablemente lo que vamos a necesitar van a ser pequeños cambios que mirando hacia atrás en retrospectiva y juntando todos estos cambios significa se transformen en la reforma de salud. Y en ese sentido, en el corto plazo, yo creo que el gobierno necesitamos que encarar eso. Primero necesitamos un modelo de ley, una ley, digamos, que cree un sistema de evaluación de tecnologías en salud que sea independiente de los gobiernos de turno. Es decir, que si el sistema de salud necesita comprar algo, necesita imponer una nueva tecnología, esta sea evaluada por un órgano independiente y que nos dé la fiabilidad de que es costo efectiva su implementación. Así lo hacen todos los sistemas de salud que tienen modelos de seguro único. El ejemplo más clásico es el NICE de Inglaterra, que es donde si el sistema de salud necesita comprar un fármaco nuevo, necesita poner una intervención nueva, necesita que sea evaluada por este organismo independiente y que nos asegure que es costo eficiente. Eso necesitamos cuanto antes. Existe un departamento en el ministerio, pero es primero dependiente del ministerio y es muy pequeñito. Necesitamos que eso sea una oficina como un FONASA externo, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Lo segundo que necesitamos en el corto plazo, necesitamos una ley que modernice FONASA. FONASA tiene una tremenda experiencia, tiene una tremenda expertise como seguro único, es tremendamente eficiente por datos internacionales, pero necesitamos necesitamos un FONASA 2.0, 3.0, que en el fondo se modernice, que el sistema de evaluación de tecnología de salud, que el sistema, por ejemplo, de control de gestión interno y externo, sea mucho mayor, preparándolo, ¿no es cierto?, para este futuro que necesitamos, ¿no es cierto?, de seguro único. Y tercero, necesitamos una ley que apuntale, no quiero decir obligue, pero que apuntale a los prestadores privados
a ser mucho más costo eficiente, a tener también tecnología de evaluación en salud, en el fondo, que los oriente a dar soluciones integrales, no solamente por prestación, por consulta, sino en el fondo que le entregue la obligación a estos prestadores privados a que este tipo de soluciones tienen que ser integrales y por lo tanto se puedan encajar de mucho mejor forma en este futuro modelo, ¿no es cierto?, de seguro único. Yo creo que el gobierno sí tiene el espacio para generar ese tipo de leyes mucho más pequeñas, pero que si tú las vas juntando, van orientadas, ¿no es cierto?, a generar una transformación mucho mayor, más allá de que no va a tener la capacidad de una gran reforma de salud, porque hasta el mismo gobierno ya la ha metido en el cajón. Ujú. Ahora ya para ir cerrando, ¿cuál ha sido el mensaje o la comunicación que han tenido al interior del gremio? Como colegio médico, ¿cuáles han sido las señales o de qué manera han comunicado a los médicos en general sobre lo que está pasando? Me imagino que tienen flujos de comunicación internas para poder socializar todo esto que hemos estado conversando, ¿no? Mira, en general nosotros como colegio médico, como todo grupo humano, evidentemente hay distintas visiones y miradas referentes a los problemas. Sin embargo, nosotros tenemos que saber que los médicos en Chile en general, hay un porcentaje, más o menos un tercio, que trabaja exclusivamente en el sector público. Hay un gran porcentaje, probablemente dos tercios que trabajan, o sea, más de dos tercios que trabajan en el sector privado y un pequeño sector público y privado, perdón, y un pequeño porcentaje que trabaja en el sector privado. Y en ese sentido, el 100% de los médicos sabemos que lo primero es que el sector público está totalmente financiado y necesita un reordenamiento, y en ese sentido los cambios de modelo hacia un modelo de seguro único creemos que es el camino adecuado, y ese, más o menos, nuestro Consejo Nacional lo ha dicho así. Pero para el otro porcentaje, digamos, los dos tercios restantes que trabajan en el sector privado, sea parcial o totalmente, ve con muy buenos ojos, por lo menos que la mesa directiva, digamos, el directorio que encabeza el colegio, ponga el acento en defender los prestadores. ¿Ya? Nosotros como médicos somos prestadores, nosotros trabajamos para prestadores privados y nosotros creemos que la sanidad del sistema de salud, o que el sistema de salud se mantenga sano, depende que le entreguemos la herramienta para que podamos defender a los prestadores en ese sentido, que no sean arrastrados por esta crisis, ¿no es cierto?, económica de las ISAPRES. Y por lo tanto, en ese sentido, nosotros como mesa directiva nos sentimos totalmente apoyados referente a lo que hemos realizado, y todas nuestras acciones van a ir orientadas, como digo, orientadas allá, a defender el sistema de salud, a defender a los prestadores, en el fondo, para que se puedan, en el fondo, insertar dentro de las futuras reformas que presenta el país. Pero sabemos también que eso no pasa por defender a la ISAPRE, y sabemos que si no hay cambios profundos, las ISAPRE son un sistema económico y socialmente inviable. Ahora sí, para cerrar, ya como a modo de conclusión, ¿existe la suficiente conciencia dentro de todos los actores hoy día involucrados en este tema respecto a la relevancia que tú nos señalas hoy día de la integración del mundo público-privado, que sin todos los actores es imposible sacar adelante esta reforma más estructural? ¿O más bien hay una división de agua al momento de definir el camino hacia adelante? Mira, yo creo que esta es una conversación que ha ido en evolución, y con esto me Ya. refiero a lado, me refiero a ideológico, izquierdas y derechas. Solamente para no extenderme demasiado, te quiero poner algunos ejemplos. Cuando en el año 2005 se discutió la ley GES, la ley Auge, ¿no es cierto? El primer modelo que salió, digamos, y que ingresó al Senado, lo hizo con un fondo único, iba a ser el primer fondo único de salud que integraba cotizaciones públicas y privadas, digamos. Y ahí la actual alcaldesa Evelyn Matei, a quien yo le tengo mucho aprecio porque sabe mucho de estos temas, el costo, digamos, que se tuvo que pagar para pasar esa ley era sacar ese fondo, porque ideológicamente la derecha de aquel entonces no entendía que pudieran haber fondos comunitarios más comunados, y por lo tanto se exigió sacar eso. ¿Ya? Por otro lado, te digo, hoy en día, digamos, cuando fuimos a la discusión constitucional, a la discusión de derechos fundamentales, ahí hubo constituyentes que exigían que en este sistema nacional, ¿no es cierto?, no hubieran prestadores con fines de lucro, cuando nosotros sabemos que desde el punto de vista técnico, en realidad, el fin de lucro no es el problema, sino en el fondo es cómo tú diseñas mecanismos para hacer contención de costos. Y por lo tanto también ahí habla de una separación de agua.
pero yo creo que si uno ve la evolución, digamos, de la discusión con el transcurso de los años, y sobre todo con el aprendizaje que tuvimos en la pandemia y con La la pandemia, integración claro. público-privada de las camas críticas, fue un gran experimento, un experimento que tuvo problemas, que hasta hoy en día hay clínicas que se le ha dado deuda, etcétera, pero que evidentemente es un experimento que nos sirvió para observar cómo es esta integración público-privada. Los modelos de seguro universal, el seguro en sí puede ser público-privado, no es necesariamente estatal. La mayoría de los países son estatales, pero puede ser público-privado, pero eso no significa estatizar la salud, porque finalmente los prestadores pueden ser públicos, pueden ser privados, pueden ser de Fuerza Armada, y por lo tanto, en realidad, los modelos de seguro único no estatizan la salud, y eso yo creo que es una discusión que se ha ido transversalizando mucho más. Hoy en día, esta era una discusión impensada hace 15 años atrás. Hoy en día, si vemos, por ejemplo, declaraciones, no sé, del diputado Chalper, un diputado de RN, ¿no es cierto?, se abre mucho más al espacio de esto, y yo creo que evidentemente hay mucho espacio. Lo que sí, como te digo, probablemente donde no hay espacio es esta gran reforma que tiene que salir en poco tiempo, sino probablemente, como te digo, hay que ir haciéndola por parte, por pedacitos, para justamente después armar y llegar y mirar en perspectiva que ya tenemos todo el sistema preparado para, en el fondo, dar el siguiente paso. Perfecto, José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico. Muchas gracias por estos minutos con el mostrador, una conversación necesaria sin duda para poder aclarar y tener un panorama más concreto respecto a cómo está el sistema de salud hoy día a partir de esta llamada crisis de la ISAPRE. Así que sin duda nos volvemos a encontrar en otra oportunidad para seguir el curso de las cosas, a ver cómo evoluciona este cambio, esta mirada más estructural en relación al sistema de salud chileno. Así que muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes.